Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y sobre todo, mucha energía. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a sumergirnos en una historia que, honestamente, me dejó sin aliento. Una historia que involucra a una de nuestras actrices favoritas, la talentosísima Demet Özdemir, y una confesión que nos ha impactado a todos. El título lo dice todo: Demet Özdemir se sentía usada como un objeto viejo. La dura confesión. Sí, así es. Hoy vamos a desentrañar las palabras de Demet, explorar sus sentimientos, y lo más importante, vamos a intentar extraer lecciones valiosas de esta experiencia. Es un tema delicado, lo sé, pero creo firmemente que es crucial hablar de ello. Este tipo de situaciones, lamentablemente, son más comunes de lo que imaginamos, especialmente, aunque no exclusivamente, en el vertiginoso mundo del espectáculo. La verdad, es un tema que puede resonar profundamente con muchos de nosotros, en diferentes aspectos de nuestras vidas. Así que prepárense para una conversación honesta y sincera. Agarren sus palomitas, acomódense en sus asientos y permítanse reflexionar. Y antes de que comencemos, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, no se perderán nada. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí, listos para empezar. Asterisco asterisco un reflejo en la pantalla, conociendo a Demet Özdemir asterisco asterisco. Para aquellos que aún no la conocen, Demet Özdemir es una actriz turca de renombre internacional. Es una estrella indiscutible, admirada por su belleza, su innegable talento y sobre todo, por su carisma arrollador. Ha protagonizado una gran cantidad de series y películas que han conquistado el mundo entero. Erkenci Kuş, una comedia romántica que enamoró a millones de espectadores, y Doğduğun Kaderindir, un drama conmovedor que exploró temas profundos, son solo algunos ejemplos de su impresionante filmografía. Pero su fama va más allá de sus éxitos en la pantalla. Demet es una figura pública muy querida, una persona a la que sus seguidores aprecian por su autenticidad y su cercanía. Sin embargo, y aquí es donde la historia se vuelve más profunda, detrás de esa imagen glamurosa, detrás de los flashes y los reflectores, a veces la realidad puede ser muy diferente. Detrás de la sonrisa radiante y la apariencia impecable, pueden esconderse batallas internas, luchas silenciosas y experiencias que, aunque no visibles a simple vista, dejan cicatrices imborrables. Asterisco asterisco la confesión que removió conciencias asterisco asterisco. En una reciente y reveladora entrevista, Demet Özdemir se sinceró como nunca antes sobre una etapa crucial de su vida. Compartió abiertamente una experiencia donde se sintió, literalmente, usada. La frase exacta que utilizó, como ya mencionamos, fue demoledora: me sentía usada como un objeto viejo. Imaginen el impacto de esas palabras. Imaginen la valentía que tuvo que tener para verbalizarlo públicamente. Imaginen el peso emocional que debió sentir al revivirlas. ¿Qué significaba esto? La confesión de Demet nos invita a reflexionar sobre la explotación, sobre la falta de respeto, sobre la instrumentalización a la que, lamentablemente, muchas personas, especialmente en el ámbito del entretenimiento, se ven sometidas. Sentirse como un objeto, como algo que solo tiene valor por su apariencia, su imagen o su capacidad de generar ganancias, es una experiencia profundamente dolorosa y humillante. Implica una pérdida de la identidad, de la autonomía y, lo más importante, de la propia valía. Asterisco asterisco profundizando en el dolor, el significado de sentirse usado asterisco asterisco. Para entender completamente el significado de las palabras de Demet, es fundamental profundizar en el impacto emocional que implica sentirse usado como un objeto viejo. Es una sensación que va más allá de la simple decepción o el malestar. Es una herida profunda que afecta la esencia misma de la persona. Asterisco 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 pérdida de la identidad asterisco asterisco cuando alguien se siente usado, la sensación de que su valor reside únicamente en su utilidad para otros puede llevar a una distorsión de la propia identidad. La persona puede comenzar a dudar de quién es realmente, de sus deseos, sus valores y sus talentos. Se siente como si su ser fuera definido por las expectativas y necesidades de los demás. Asterisco 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 anulación de la autonomía asterisco asterisco la instrumentalización implica que se niega la capacidad de tomar decisiones propias.
La persona es reducida a un simple medio para un fin, y su voluntad, sus sentimientos y sus necesidades son ignorados o minimizados. Esto genera una profunda sensación de impotencia y falta de control sobre la propia vida. Menoscabo de la autoestima sentirse usado socava la autoestima de manera drástica. La persona internaliza la idea de que no es valiosa por sí misma, sino solo por su capacidad de satisfacer las necesidades de otros. Esto puede llevar a la autocrítica, la autodesvalorización y, en casos extremos, a la depresión y la ansiedad. Deterioro de las relaciones La experiencia de sentirse usado puede afectar negativamente las relaciones interpersonales. La persona puede volverse desconfiada, retraída o agresiva. Puede tener dificultades para establecer vínculos auténticos y saludables, ya que teme ser manipulada o explotada nuevamente. Sentimientos de vergüenza y culpa La sociedad a menudo tiende a culpabilizar a las víctimas de abuso o explotación. Esto puede generar sentimientos de vergüenza y culpa en la persona que se siente usada, lo que dificulta aún más el proceso de sanación y recuperación. En resumen, sentirse usado como un objeto viejo es una experiencia que afecta profundamente la salud mental y emocional de una persona. Es un ataque a la identidad, la autonomía y la autoestima, y puede tener consecuencias devastadoras a largo plazo. Un camino sin detalles, el enfoque en la experiencia Dennett sabiamente no entró en detalles específicos sobre quién o quiénes la hicieron sentir de esa manera. Y esto, por supuesto, es completamente comprensible. No es nuestra misión especular, ni juzgar, ni señalar culpables. El foco principal de su testimonio, y lo que lo hace tan relevante, reside en la experiencia misma, en el sentimiento, en la emoción que experimentó. Su historia es un reflejo de una realidad que, lamentablemente, es más común de lo que se piensa, especialmente en el exigente y competitivo mundo del espectáculo. Lo que sí nos transmitió y que considero que es lo más importante, es el proceso de salir de esa situación, el camino hacia la recuperación y el descubrimiento de la fortaleza interior. Su valentía al compartir su historia es un faro de esperanza para quienes hayan vivido experiencias similares. El sendero de la sanación, un viaje hacia la reconstrucción. ¿Cómo se recuperó Dennett? ¿Cómo logró superar esa sensación de ser un objeto viejo y volver a sentirse dueña de sí misma? La respuesta, como suele ser en estos casos, no es sencilla ni rápida. Dennett compartió que el proceso fue largo y arduo. Implicó, en primer lugar, reconocer el problema, aceptar que algo no estaba bien, que la situación en la que se encontraba la estaba dañando. Implicó también, y esto es fundamental, rodearse de gente que la amara y la valorara por lo que era como persona, no por lo que podía aportar a nivel profesional, económico o social. La lealtad y el apoyo incondicional de su familia y amigos cercanos fueron pilares esenciales en su proceso de recuperación. Tener un círculo de personas que la vieran y la aceptaran en su totalidad, con sus virtudes y sus defectos, fue un bálsamo para su alma. Implicó asimismo tomar decisiones importantes, decisiones que a veces pueden ser difíciles, como romper con relaciones tóxicas, alejarse de entornos que no la hacían feliz, o establecer límites claros con personas que no respetaban su individualidad. La valentía de decir basta a situaciones que la dañaban fue un paso crucial en su camino hacia la sanación. Pero, y esto es lo más relevante según sus propias palabras, lo más importante fue el trabajo interno, el proceso de sanación personal. Dennett habló de la importancia de la autoestima, de la confianza en uno mismo, de la necesidad de poner límites claros y de aprender a decir no. El proceso implicó mirarse a sí misma con compasión y aprender a perdonarse por situaciones pasadas. Implicó reconocer su valía y empezar a priorizar su bienestar emocional. Dijo que la terapia, el apoyo de su familia y amigos, y la dedicación a su trabajo, la ayudaron a reconstruirse, a recuperar su esencia y a volver a brillar. La terapia, en particular, le proporcionó herramientas para comprender sus emociones, procesar sus experiencias pasadas y desarrollar estrategias para afrontar situaciones difíciles en el futuro. El apoyo de su familia y amigos le brindó el amor, la comprensión y la seguridad que necesitaba para sentirse protegida y valorada. Y la dedicación a su trabajo le permitió canalizar sus emociones y expresar su creatividad, lo que a su vez contribuyó a su crecimiento personal y profesional. Un legado de resiliencia, aprendiendo de la experiencia. Es súper importante destacar esto.
La historia de Demet es un ejemplo inspirador de resiliencia, de la capacidad de superar la adversidad y de renacer de las cenizas. Nos muestra que aunque las experiencias negativas puedan dejarnos cicatrices, siempre hay una salida, siempre hay una oportunidad de reinventarnos, de reconstruirnos y de volver a brillar. Su testimonio es un recordatorio poderoso de que somos seres humanos resilientes, capaces de sobreponernos a las dificultades y de encontrar la fuerza interior para seguir adelante. Su valentía al compartir su historia es un faro de esperanza para todos aquellos que hayan sufrido experiencias similares. Y creo que esto es algo que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Todos en algún momento hemos pasado por momentos difíciles, por situaciones donde nos hemos sentido infravalorados, usados, manipulados o vulnerados. Lo importante es aprender a identificar esas situaciones, a no normalizarlas, y a tomar medidas para protegernos y para salir de ellas. *** Guía práctica, cómo protegerse y recuperarse ***. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos protegernos de situaciones similares y cómo podemos recuperarnos si ya hemos pasado por una experiencia negativa? Aquí hay algunos consejos prácticos. 1. ***. Escucha tu intuición ***. Presta atención a tus sentimientos y emociones. Si algo te hace sentir mal, incómodo, inseguro o manipulado, confía en tu intuición. Es una señal de alerta que te indica que algo no está bien. No ignores esas señales. 2. ***. Rodéate de personas que te amen y te apoyen ***. Busca relaciones sanas y significativas. Rodéate de personas que te valoren por quien eres, que te respeten, que te apoyen incondicionalmente y que te hagan sentir bien contigo mismo. Evita las personas tóxicas que te critican, te juzgan o te hacen sentir mal. 3. ***. Aprende a poner límites ***. Define tus límites personales y aprende a comunicarlos de manera clara y asertiva. No tengas miedo de decir no a situaciones, personas o exigencias que no te convienen, que te dañan o que te hacen sentir incómodo. 4. ***. Trabaja en tu autoestima ***. Aprende a valorarte, a quererte y a aceptarte tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos. Reconoce tus logros y tus cualidades positivas. Cuida tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Realiza actividades que te hagan sentir bien contigo mismo y que te permitan expresar tu creatividad. 5. ***. Busca ayuda profesional ***. No dudes en buscar ayuda si la necesitas. Un terapeuta o un psicólogo puede brindarte herramientas y apoyo para superar obstáculos emocionales, procesar experiencias difíciles y desarrollar estrategias para afrontar situaciones adversas. No hay nada de malo en pedir ayuda. Es un signo de fortaleza, no de debilidad. 6. ***. Fomenta la autocompasión ***. Trátate con la misma amabilidad y compasión que le brindarías a un amigo que está pasando por un momento difícil. Perdónate por tus errores y aprende de ellos. No te critiques duramente. Recuerda que todos cometemos errores y que lo importante es aprender y crecer. 7. ***. Prioriza tu bienestar emocional ***. Dedica tiempo a actividades que te hagan sentir bien, que te relajen y que te permitan recargar energías. Practica técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el yoga o la respiración profunda. Cuida tu salud física, duerme lo suficiente y come de manera saludable. 8. ***. Empodérate ***. Reconoce tu valor y tu capacidad para tomar decisiones. Recupera el control sobre tu vida. Rodéate de personas que te inspiren y te motiven. Busca oportunidades de crecimiento personal y profesional. ***. El brillo de la autenticidad, un mensaje de esperanza ***. La confesión de Demet Özdemir nos ha regalado una lección invaluable. Nos ha recordado que aunque la vida a veces nos ponga a prueba, siempre tenemos la capacidad de salir adelante, de reinventarnos y de volver a brillar. Su historia es un recordatorio de la importancia de la autenticidad, del amor propio, de la resiliencia y de la valentía de ser uno mismo. Su testimonio es un faro de esperanza para quienes se sienten atrapados en situaciones similares. Nos demuestra que aunque las heridas emocionales puedan tardar en sanar, la recuperación es posible. Nos enseña que al reconocer nuestra valía y al rodearnos de apoyo, podemos superar la adversidad y construir una vida plena y feliz. ***. Resumen y reflexiones finales ***.
Así que para resumir, en este vídeo hemos explorado la conmovedora confesión de Demet Özdemir sobre cómo se sintió usada como un objeto. Hemos analizado la importancia de reconocer situaciones de abuso y explotación, la necesidad de buscar apoyo y de trabajar en nuestra autoestima y en nuestra salud mental. Hemos destacado la increíble resiliencia de Demet y el poder de la recuperación personal. Hemos aprendido valiosas lecciones sobre la importancia de la autenticidad, el amor propio y la valentía de ser uno mismo. Espero de todo corazón que este vídeo les haya gustado y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Quiero agradecerles por su tiempo, por su atención y por su interés en estas historias. Es un privilegio tenerlos aquí y poder compartir estas experiencias con ustedes. Si les gustó el vídeo, por favor, déjenle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció la historia de Demet. ¿Han pasado por alguna situación similar? ¿Qué consejos le darían a alguien que se siente usado o infravalorado? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias. La conversación continúa en los comentarios. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Chao.